a cabo todas las cosas. Dependemos de ti, solo de ti, Señor. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord.
tú estás aquí. Hermoso eres Dios, precioso eres Dios, no hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como de la gloria de tu presencia. Mi alma reposa junto a ti, de lo profundo de tu amor. Encuentro paz, tuyo soy. Amo, amo tu presencia. Amo, amo tu presencia. Amo, te amo, Cristo. Amo, amo tu presencia. En la gloria de tu presencia, mi alma reposa junto a ti, en lo profundo de tu amor. Si encuentro paz,
no puedo escapar, no puedo escapar. Tu rostro pude ver, ya no quiero volver. Yo quiero estar donde tú estás.
estás, Señor. Disfrutando tu presencia, la paz que viene de ti, disfrutando el gran amor que tú nos das. Señor Jesús, te damos la bienvenida en esta hora, pidiéndote, Señor, que a través de las ondas, Señor, tú puedas fluir tocando vidas, mentes, corazones. Enviamos palabra de bendición hasta México. Bendecimos a nuestra hermana Josefina en México, Señor. Bendecimos la vida de nuestra hermana Maite. Bendecimos a Freddy en New York, Señor. A su esposa Nuri, a sus hijas, Señor. Pedimos por todos aquellos enfermos, pedimos por todos aquellos que están atravesando, Señor, una dificultad. Pedimos, Señor, que extiendas tu misericordia en esta hora. Padre, que conforme la transmisión llega a los hogares, tu paz, tu bendición, tu presencia, Señor, sea manifiesta en cada uno de ellos. Es nuestro deseo bendecir a tu pueblo, bendecir, Señor, a todos aquellos que necesitan una palabra en esta noche. Hoy bendecimos sus hogares, sus familias. Hoy te pedimos, Señor, que tu presencia llegue a través de estos medios, que tu presencia llegue a sus corazones, llegue a sus casas, Señor, que tu luz pueda brillar en sus hogares, que tu luz pueda brillar en sus corazones, Señor, y que tu presencia se haga manifiesta y se haga real en cada uno de nuestros hermanos. Hoy bendecimos a tu pueblo y te pedimos, Señor, que tú cumplas el deseo de tu corazón en esta noche. Estamos aquí para adorarte a ti, para exaltarte a ti, y nos ponemos en tus manos. Toma el control, Señor, y haz tu perfecta voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos y amados amigos, hermanos, qué gusto una vez más estar con ustedes el día de hoy. Es una bendición que Dios nos permita estar una vez más bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus corazones. Y en esta tarde, en esta noche, yo quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para seguirte afirmando que Dios tiene todo bajo su control. Él es soberano y Él está sentado en su trono, y eso nos da seguridad a nosotros como iglesia. Porque como iglesia, nuestra fe y nuestra confianza está puesta en nuestro Señor. Así es que, amados, si tienes tu Biblia, ve, toma tu Biblia, ábrela conmigo. Vamos a escudriñar la Escritura el día de hoy. Vamos a leer juntos, vamos a ver lo que Dios nos quiere decir. Porque el día de hoy hay un caos. La gente pregunta de dónde viene esta calamidad. China lo hizo Estados Unidos, viene de Francia, viene de Italia, viene de España, y todo el mundo quiere saber de dónde viene todo esto. Todo el mundo quiere saber qué está pasando, por qué está pasando todo esto. Yo quiero decirte algo en este tema del día de hoy. No inició en Italia, no inició en China, no inició en los Estados Unidos. Todo inició en el huerto. ¿Y qué quiero decir con eso? Primeramente quisiera invitarte a abrir tu Biblia conmigo en 1 de Corintios capítulo 15. Y en la 1 de Corintios capítulo 15 quiero invitarte conmigo que vayas en esta hora y me acompañes en el capítulo 15. Y en esta noche vamos a escudriñar la Escritura para ver lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué es lo que Dios realmente tiene para con nosotros el día de hoy? Dice la Escritura, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiero en esta noche que tú y yo entendamos una vez más. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección. Entonces, la muerte entró por un hombre. Esto inicia.
en el huerto del Edén. Esto inicia donde Adán desobedece a Dios, una instrucción específica. Dios le dijo a Adán, vamos en esta hora conmigo en Génesis capítulo 2 y te vas a dar cuenta, el Señor le da una instrucción específica. El Señor le dice claramente a Adán lo que él tiene que hacer y Adán desobedece a Dios. En el Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del huerto del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces, Dios le da una advertencia, Dios le da un mandamiento, Dios le dice, mira, vas a poder comer de todo, aquí hay de todo, vas a poder disfrutar de todo, todo está a tu disposición. Solamente hay un árbol el cual tú no debes tocar. Solamente hay un árbol el cual tú no debes tomar. Y ese árbol es el árbol del conocimiento del bien y el mal. No comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y todos conocemos la historia. Todos conocemos lo que pasó. Todos conocemos lo que aconteció a raíz de que Adán comió del árbol que Dios le dijo que no comiera. La muerte vino al mundo. Entonces, no importa de qué manera lo veamos el día de hoy. No importa que el día de hoy venga a través de un accidente, de una enfermedad, de una pandemia, venga a través de una guerra, de un terremoto. La muerte entró al mundo porque Adán desobedeció. Y tú y yo debemos saber que a través del pecado vino la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, tú y yo debemos de saber el día de hoy que el Señor había hecho un huerto y quería que el hombre viviera con él para siempre. Dios no quería que el hombre muriera, Dios no quería que el hombre pereciera, pero fue la desobediencia del hombre lo que trajo la enfermedad, lo que trajo la muerte, lo que trajo la calamidad. Todo vino a raíz de la desobediencia. Entonces tú y yo debemos de partir de ahí. Por eso, cuando estamos leyendo en Corintios y nos damos cuenta que dice que por un hombre viene la muerte, nos damos cuenta que fue Adán al desobedecer que trajo la muerte para el mundo. Y tú y yo ahora estamos viendo lo que eso hizo. La desobediencia lo que trajo fue muerte. Por eso, cuando leemos, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, otra vez, ¿por dónde entró? Por un hombre. Un hombre que desobedeció, Dios le dio la libertad de escoger. Le dijo, mira, todo lo pongo para que tú lo puedas cuidar, para que puedas comer y disfrutar de todo lo que hay en el huerto. Solo te encargo que de este árbol no comas. ¿Y de qué árbol comió? Del árbol que Dios le dijo que no. Y no vamos a entrar en cuestiones de que si Eva, de que si esto, porque el tema que estamos tratando es dónde inició todo lo que vemos el día de hoy. Hay un tremendo caos, sí. Mucha gente está muriendo, mucha gente está pereciendo, mucha gente se está enfermando. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros, tú y yo? ¿Cómo vamos a actuar? Tú y yo, ¿cómo vamos a tomar las cosas? ¿Por qué? Porque seguimos hablando de que Dios tiene todo bajo su control. Entonces, como Dios tiene todo bajo su control, tenemos que darnos cuenta, lo que te decía el día domingo, Dios nos ha dado un número determinado de días. Entonces, cuando tú y yo tomamos la perspectiva de lo que Dios dice, dice la escritura en el Salmo 139, versículo 16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno de ellos. O sea, antes de que existieran los días que tú y yo viviríamos, Dios ya los había determinado. Dios ya había dicho. De hecho, vemos nosotros en Job, capítulo 14, el libro de Job que está antes de los Salmos, en el capítulo 14 nos damos cuenta
que también dice el versículo 5, ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. O sea, nadie va a vivir ni más ni menos, sino lo que Dios en su soberanía, en su grandeza, en su majestad, lo que Dios ha determinado, eso es lo que vamos a vivir. Entonces, por eso es que como iglesia no podemos temer, por eso es que como iglesia no podemos vivir de la zozobra, de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer, porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Él nos ha dado un número determinado de días y cuando ese día se cumple, vamos nosotros a cumplir nuestra misión. Ahora, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Cuál es ahora nuestra posición? Lo que tú y yo debemos preocuparnos es lo que dice Efesios 2:10, que nosotros somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, tú y yo debemos estar preocupados por hacer la voluntad de Dios, por cumplir el propósito por el cual Él nos dio la vida. Porque Él le dijo a Jeremías, antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo te escogí, yo te llamé y te puse como profeta delante de las naciones. Entonces, Él ya tenía un llamamiento, Él ya había sido escogido, así como tú y yo, que fuimos escogidos, predestinados. Nosotros hemos sido justificados y hasta glorificados, nos dice Romanos. Entonces, por eso es que debemos nosotros tomar todo esto de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque no se le han salido las cosas a Dios de la mano. Dios todo lo tiene bien calculado. Dios sabe lo que está pasando y nuestras vidas, las vidas de nuestros familiares, las vidas de las personas que conocemos, le pertenecen a Dios. Él ha determinado sus días. ¿Qué debemos hacer nosotros? Clamar por misericordia, pedir a Dios para que sea Dios, porque mira, en una ocasión Dios mandó al profeta y le dijo, ve y dile al rey que sus días han terminado, va a morir, que ponga su casa en orden. Pero entonces el rey se angustió muchísimo y pidió a Dios y clamó al Señor en su aposento. Y Dios le habló al profeta que ya se había ido y le dijo, ve y devuélvete y dile que he escuchado su oración. He escuchado el temor, su reverencia con la cual se comunicó conmigo y le voy a dar 15 años más. Él es el único que lo puede hacer. Dice la Escritura que nadie le puede adherir un día a su vida. Si aún el pelo de nuestra cabeza está contado, Dios así de perfecto, así de preciso es. Por eso es que no debe haber temor, iglesia, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para que tú y yo confiáramos en Él, para que tú y yo dependiéramos de Él, para que tú y yo esperáramos en Él. Y sabes una cosa, si tenemos que perecer, esa es la voluntad de Dios. Ahora, el diablo tampoco puede matarte. El diablo tampoco puede hacer nada. ¿Por qué? Porque aquí mismo en Job, en el capítulo 1, dice una historia que me llama mucho la atención. Versículo 6, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Y tú dirás, ¿cómo es que vienen los hijos de Dios y Satanás viene entre ellos? Porque tú bien sabes que a manera creacional, pues también es una criatura de Dios. Dios la hizo, Dios lo formó. Él también es un hijo de Dios, porque Dios lo hizo. No estamos hablando en el sentido que tú y yo conocemos como los hijos de Dios que somos ahora nosotros. Estamos hablando de que a manera creacional Él también es una criatura de Dios. Dios lo hizo. Así es que Él también se presenta delante de Dios. Y entonces el Señor le dijo, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, mira el concepto que Dios tiene de Job. Y entonces respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de embalde?
¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. O sea, eso es lo que Dios hace con sus hijos, a los que Él ama. Los bendice, los prospera, pone un vallado, una protección sobre nosotros. Por eso no debemos temer, porque Dios tiene cuidado de nosotros. El apóstol Pedro nos recuerda y nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y a su debido tiempo Dios les va a exaltar, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Iglesia, Dios tiene cuidado de nosotros. Él está siempre, su oído, dice la Escritura, está atento, inclinado para oír la voz del justo. Tú y yo hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, nuestro Padre está siempre atento a nuestro clamor. Así es que, iglesia, dice la Escritura, el diablo estando acusando a Job, dice: pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. ¿Captaste eso? Satanás está instigando a Dios en contra de Job, pero el Señor le da permiso para quitarle sus posesiones. Y todos conocemos la historia. Le quita sus posesiones, le quita a sus hijos. Pero Dios dio una orden: a él no lo toques. ¿Y qué crees que hace Satanás? Exactamente lo que Dios le dijo. Así es que no podemos nosotros amedrentarnos. Sí, debemos tomar precauciones. Claro que sí, debemos cuidarnos. Claro que sí, debemos seguir los consejos de los centros de salud, del departamento de salud. Sí, debemos hacer lo que esté de nuestra parte. Pero no quiere decir que vamos a vivir con miedo, iglesia. No quiere decir que vamos a vivir con miedo, amigos. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Porque nosotros, tú y yo, no nos vamos a morir antes ni después. Va a ser el día que Dios ha determinado. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la grandeza de Dios. Por eso es que tú y yo estamos conscientes de lo que Dios es y lo que Él ha dicho y lo que Él ha establecido. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo podemos tú y yo estar conscientes de eso? Bueno, qué bueno que me preguntas, porque eso es lo que siempre decimos en la iglesia. En Primera de Corintios, una vez más, regresa conmigo a Primera de Corintios. Y en el capítulo 15, una vez más, pero ahora en el versículo 53. En el versículo 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Por cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. O sea, la muerte que tuvo poder y autoridad para aniquilar está bajo el control de Dios. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la muerte perdió. Él venció, Él triunfó, Él se levantó y triunfó entre la muerte y todos los principados. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, tus pecados, mis pecados fueron clavados. Todo lo que nos era contrario, el acta de decretos que nos era contraria, fue clavada en la cruz del Calvario. O sea, ni siquiera tiene el enemigo de qué acusarnos. Más sin embargo, el Señor nos dice y nos da la seguridad que cuando lo corruptible se vista de incorruptible,
¿Cuándo pasa eso? Entre tú y yo más buscamos a Dios. Entre tú y yo más nos metemos con Dios, más buscamos su rostro, más estamos en su presencia. Nos vestimos más de lo incorruptible. Su naturaleza, su esencia predomina más en nosotros. Ya no es la carne, sino el espíritu, porque el espíritu y la carne se oponen. No podemos satisfacer los deseos de la carne, sino los del espíritu. Pero solamente podemos lograrlo en la presencia de Dios, buscando al Señor, teniendo comunión con Él, teniendo relación con Él. Porque si estamos nada más viendo lo que está diciendo la televisión, lo que están diciendo los medios de comunicación, todo, mira, hoy se habla más del coronavirus que de Cristo. ¿No es impresionante, iglesia? ¿No es impresionante que en cada boca, en cada persona se escucha hablar de lo último del coronavirus? Mira, nosotros nos hemos hecho la propuesta ni siquiera de mencionarlo. ¿Por qué? Porque para nosotros el poder, la autoridad no está en el virus. El poder, la autoridad está en Cristo. Mi vida depende de Cristo. Si el Señor dice, Pablo, hasta mañana, hasta mañana. Porque Él tiene mi vida en sus manos. Y amigo y amiga, Él también tiene tu vida en sus manos. Nosotros dependemos de Él. Esa es nuestra confianza. Por eso, no vamos a andar con temor. Sí, vamos a tomar las precauciones, vamos a tener cuidados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser sabios. Pero eso no quiere decir que vamos a vivir amedrentados. Eso no quiere decir, porque el Señor Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Pero no os amedrentéis, o sea, no seas amedrentados. No se dejen sobrellevar, sobrecargar por las situaciones que no tienen control. Porque cuando tú y yo no tenemos control de algo, Dios sí lo tiene. Él tiene el control de todas las cosas y tú y yo debemos de reposar en esa confianza, iglesia. Porque solamente de esa manera tú y yo vamos a poder seguir adelante, pase lo que pase. Y dirás, tal vez vamos a perder seres queridos. Tal vez van a perecer algunos. Sí, siempre ha pasado. En la iglesia del principio, a través de los tiempos, enfermedades, terremotos, tsunamis, siempre va a haber muerte. ¿Sabes por qué? Porque Adán desobedeció. Y porque Adán desobedeció, como leíamos al principio, llegó la muerte. Y cuando la muerte vino, empezó hacer estragos, pero Jesús la venció en la cruz del Calvario. Por eso Jesús pudo pararse en el capítulo 28 de Mateo y les dijo a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada en la tierra y en el cielo. ¿Sabes lo que significa toda? Es toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad de la muerte, de la vida, la autoridad de la enfermedad, la autoridad de todo. Él tiene toda la autoridad. Por eso tú y yo no dependemos ni de los doctores. Dios bendiga a todos los doctores. Bendecimos a todos los doctores alrededor del mundo por el trabajo que están haciendo. Que Dios los fortalezca. Pero nuestra vida no depende de ellos, iglesia. Nuestra vida depende del Señor. Tú y yo, nuestro socorro viene de Él. Tú y yo dependemos completamente de Él porque Él es quien sostiene nuestras vidas en sus manos. Él es el que nos ha dado un motivo para vivir. Él nos ha dado una eternidad. Él nos ha dado un propósito. Tú y yo el día de hoy tenemos un propósito porque Él nos escogió y nos llamó. Entonces, no podemos vivir amedrentados. En otra ocasión, el Señor le dice a Pedro, esto está en Lucas capítulo 22, el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. O sea, Satanás se quiere echar un round contigo. Satanás quiere ver de qué tú estás hecho, Pedro. Entonces, cuando Pedro escucha eso, mira, capítulo 22 de Lucas, versículo 31, dice, Simón, Simón, mira, que Satanás os ha reclamado, otra versión dice te ha pedido, para zarandearos como a trigo. Pero mira lo que dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez que hayas regresado,
fortalece a tus hermanos. Otra versión dice, una vez que hayas vencido, porque vas a vencer. Yo he orado, Pedro, para que venzas. Entonces, una vez más, amigo, Dios tiene todo el control y toda la autoridad. Satanás, hoy por hoy, tiene que pedir permiso para hacer lo que hace. Hoy por hoy, Satanás tiene que ser autorizado de parte de Dios para hacer estragos. Ese es el Dios al que servimos. Es el Dios que es nuestro Dios, el que está sentado en el trono, al que adoramos con todo el corazón, con toda libertad, al que bendecimos, al que invitamos a estar aquí con nosotros para que toda esta palabra llegue contigo. Ese es el Dios al que servimos, el que está por encima de todo nombre que se nombra. De hecho, la Biblia dice que su nombre está muy por encima de todo nombre que se nombra. ¿Sabes? Nuestro deseo en esta noche es que tú puedas darte cuenta a qué Dios servimos. Que tú puedas darte cuenta que realmente nada puede pasarte si Dios no lo permite. Nada puede acontecerte si Dios no lo quiere de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestra vida la hemos puesto en sus manos. Por eso qué importante es que nosotros rindamos nuestras vidas para el Señor. Que tú y yo vivamos para Él. Que tú y yo sepamos que la muerte, su aguijón, le ha sido quitado. La muerte, el diablo y todo lo que se ha revelado en contra de Dios va a ser echado al lago de fuego al final de todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque al final de todas las cosas, Dios triunfará sobre todo y Dios establecerá su reino y Él pondrá nuevos cielos, nueva tierra donde mora la justicia, la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Lo que Él quiso desde el principio, lo que Él pensó desde el principio, que Satanás quiso venir a robar la idea, quiso venir a robar la paz, lo que Dios había establecido, a final de cuentas Dios, porque Él es Dios, lo vuelve a establecer. Y vuelve a establecer su reino y vuelve a morar la justicia. Y entonces no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más lágrimas. Entonces dice la Escritura, el niño se va a sentar junto a la serpiente, junto al león. No habrá maldad. Porque hoy por hoy, iglesia, la maldad se ha multiplicado. Hoy por hoy, ¿cómo tú y yo podríamos reclamarle a Dios? ¿Cómo tú y yo el día de hoy podríamos enojarnos con Dios? Como mucha gente dice, si Dios fuera bueno, ¿por qué permite esto? Si Dios fuera bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué muere gente inocente? Si Dios. Pero esto no es cosa de Dios. Esto es cosa de Adán. Tú y yo ya lo leímos. Fue Adán. Por un hombre entró la muerte al desobedecer. Él acarrió esta maldición para toda la raza humana. Y tú dirás, pero yo no tengo la culpa. Como descendientes de Adán, cargamos con esa culpa. Pero como Dios es justo, es que envió a Jesucristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió a Jesucristo para deshacer las obras del diablo, porque si bien es cierto que Satanás vino a matar, robar y destruir, también es cierto que el Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y no solo eso, Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Dios nos quiere dar una vida abundante, llena de bendición, de su paz, de su presencia, de su amor, de su gracia, de su gloria. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que desearlo, anhelarlo. Y qué hermoso es poder estar desde aquí, de casa, diciéndote amigo, amiga, hermano, hermana, iglesia que están ahí en su casa, escuchando la palabra. Qué importante es que nos demos cuenta que Dios es soberano, que Dios está en control, que no vamos a amedrentarnos, que no vamos a vivir con temor, que pase lo que pase, la voluntad de Dios se llevará a cabo. Que pase lo que pase, por más que queramos nosotros, nadie le puede añadir a su vida ni un solo día. Y Dios, de acuerdo a Job, Él está listo para que nadie se pase del límite que Él le puso. Mira, aún el mar, dice la Escritura, Dios le puso un límite.
Simple y sencillamente Dios le dijo al mar: por muy bravo que te pongas, aquí se termina tu límite. Hasta aquí vas a llegar. ¿Hasta dónde llegan las olas? Hasta donde Dios dice. ¿Quién tiene control de la lluvia? Dios. ¿Quién tiene control del sol? Dios. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. Por eso, iglesia, tú y yo debemos regocijarnos en Él. Por eso tú y yo debemos adorarlo. Por eso tú y yo debemos de vivir para Él, porque Él tiene todo bajo control. Dice la Escritura: si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está contigo, amigo, si Dios está contigo, hermano, hermana, si Dios está contigo, ¿quién puede estar en tu contra? ¿Quién puede levantarse en contra de ti? Porque Dios te guarda. Él ha dado orden a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, Dios tiene cuidado de que no te tropieces. Dios tiene cuidado de tu caminar, iglesia. Dios tiene cuidado de ti. Así es que no vivamos con temor. Pidamos a Dios el perfecto amor que solamente viene de Él. Porque sabes una cosa: el perfecto amor echa fuera todo temor. Así es que ahí donde estás, ponte de pie. Ahí donde estás, vamos a adorar a Dios. Ahí donde estás, dile: Señor, yo confío en ti. Señor, mi corazón te pertenece. Mi familia te pertenece. Mi casa te pertenece. Todo lo que queremos, Señor, es adorarte, contemplar tu hermosura, contemplar tu majestad. Queremos, Señor, que tu luz brille con tal resplandor, con tal magnitud, que al ver los hombres nuestras buenas obras te glorifiquen a ti, Señor. Para eso es que tú y yo estamos aquí, iglesia, cumpliendo un propósito, el propósito de Dios. El Señor Jesús dijo que tú y yo no éramos de esta tierra. Por más que nos gusta lo que hay aquí, las casas bonitas, los carros, todas las cosas que puedan haber, por más que nos guste un lugar hermoso, un paraíso como Hawái, todo esto es de aquí. Tú y yo tenemos un destino que no es terrenal. Tú y yo tenemos un lugar preparado que Jesús fue a preparar. Dijo: me voy y voy a ir a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. El deseo del corazón de Dios es que estemos con Él. El deseo del corazón de Dios es que caminemos con Él. Así es que, iglesia, levántate, resplandece, glorifica a Dios. No te dejes amedrentar por lo que está pasando afuera. No te dejes invadir por el temor. No te dejes invadir por la incertidumbre. Dios sigue en control. Dios sigue siendo el Rey. Dios sigue teniendo todo bajo su poder, bajo su dominio. Dios está por encima de todas las cosas, iglesia. Así es que vamos a adorarlo, vamos a exaltarlo y decirle: Señor, en esta noche te adoramos, en esta noche te bendecimos, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, yo me uno a mis hermanos, Señor, que están recibiendo transmisión, y me uno a ellos para levantar tu nombre en alto, para decir: Señor, tú vives y reinas por siempre, y los poderes de la muerte no van a prevalecer, no van a vencer a la iglesia. Los poderes de la muerte no tienen ningún derecho, ninguna autoridad, Señor. Solamente hacen lo que tú les permites. Aún el diablo hace solamente tu voluntad, Señor. Aunque él crea que va a ganar, aunque él crea que va a lograr un reino, tú, Señor, eres el único Rey, el Rey de reyes y Señor de señores. A ti sea toda la alabanza, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor. Queremos bendecirte en esta noche, bendito Dios, porque en ti podemos estar confiados. En ti estamos seguros, Señor. En ti podemos confiar y depender, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres Dios por sobre todas las cosas. La palabra de Dios dice que no hay nadie, ni uno solo. No hay quien pueda asemejarse a ti. No hay quien pueda compararse contigo. Tú eres el Todopoderoso. Tú sostienes todas las cosas por la palabra de tu poder. Todo está marchando conforme a tu voluntad, Señor. Por eso el día de hoy en ti confiamos, en ti esperamos, Señor. Tu palabra dice que ni la vida ni la muerte,
nada podrá separarnos del amor de Cristo. Nada podrá apartarnos, Señor, del llamado que tú nos has hecho. Por eso, bendito Dios, recibe la gloria. Nos unimos con la iglesia, nos unimos con nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor, y enviamos bendición. Enviamos tu palabra, Señor, sana y toca, Señor, las vidas. Bendice los corazones que están tristes y afligidos, para que tu paz llegue a ellos, Señor. En el nombre de Jesús declaramos bendición. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos, Señor? Solo en tu presencia. Solo en tu presencia queremos habitar. Solo contigo queremos estar. Recibe nuestra adoración en esta noche. Iglesia, ahí donde estás, levántate. Pon tus manos en alto y dile: tú vives y reinas por siempre. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Tú venciste la muerte. Tú venciste la enfermedad. Tú venciste el pecado y la injusticia. Por eso ahora vivimos para ti. Por eso es tiempo, iglesia, de que esto corruptible se vista de incorrupción. Es tiempo de que el Señor ponga en nosotros su naturaleza divina. En su presencia podemos lograrlo, iglesia. Alabado sea su nombre en esta noche. Vamos a adorar al Señor, a decirle cuán bello y cuán grande es Él, cuán hermoso es su nombre. Bendito seas, Jesús. Cántale, iglesia, cántale cuán grande es nuestro Dios. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Así de grande es el que te cuida, así de grande es el que te guarda, así de grande es el que está contigo, iglesia. Cuán grande eres tú, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Confesamos tu grandeza, declaramos tu grandeza. Dile cuán grande eres, Señor. Él está por encima de todas las cosas, iglesia. Él pone y quita reyes. Él está por encima de todos los gobiernos de la tierra. Únete con los ángeles, con el cielo, y declaremos la grandeza de nuestro Dios. Declaremos al Dios que es soberano, al Dios que está por encima de todas las cosas, al Dios que sostiene nuestra vida en sus manos, al Dios que nos tiene en la palma de su mano y nadie nos puede arrebatar de Él, al Dios cuya mano no se ha cansado para sostenerte y para guardarte, iglesia. No será el virus, no será la muerte, no será nada que nos aparte del amor de Cristo, porque
porque Él nos compró a precio de sangre. Somos su pueblo, somos una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios. Así es que tú y yo, amado, estamos en sus manos. No estés amedrentado, no tengas temor, deja que el perfecto amor de Dios, Espíritu Santo, pedimos que en esta noche el perfecto amor de Dios fluya sobre la transmisión a los hogares y llegue a cada familia, llegue a cada hogar, llegue, Señor, a cada uno de mis hermanos, de los amigos, familiares que nos escuchan. Señor, que tu presencia pueda llegar a ellos, que tu presencia, Señor, pueda estar en su hogar y la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre sus vidas. Venga sobre sus vidas, Señor. El precio de nuestra paz cayó sobre él, iglesia. Por eso tú y yo podemos gozar de paz en medio de la tribulación. Por eso tú y yo podemos gozar de paz, porque aún estas tribulaciones, estos sufrimientos no son dignos de compararse con la gloria venidera. Nada de lo que pueda pasar en la tierra es digno de compararse con la gloria de Dios. Y tú y yo hemos sido llamados por Dios para manifestar la gloria al mundo. Sabes que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero tenemos que levantarnos con autoridad, con poder. Tenemos que levantarnos con gozo, con alegría, confiando en un Dios todopoderoso. ¿Sabes? Los discípulos, cada uno de ellos dio su vida y lo dio con gusto. Pedro aún dijo: yo no soy digno de morir igual. Y él pidió que lo crucificaran boca abajo, porque él no se sentía digno ni siquiera morir de la misma forma que Jesús. Los cristianos del principio, en los tiempos del Coliseo, eran devorados por leones, como una forma de entretenimiento, una distracción a la gente, como algo para diversión. Los animales comiéndose a los cristianos. ¿Tú crees que pasaron dolor? Claro que sí. ¿Tú crees que Esteban sintió cuando fue apedreado? Claro que sí. Pero en ningún momento se quejó, en ningún momento dijo: pobre de mí, sino que él no quitó sus ojos del cielo. Y él dijo: yo veo el cielo abierto, yo veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y encomendó su espíritu a Dios. Así es que, iglesia, camina hacia adelante. Sigamos instrucciones, sí, sigamos las órdenes de las autoridades, pero no con temor, no con angustia, sino que nosotros hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, con el cual tú y yo ahora clamamos: Abba, Padre. Con el cual tú y yo ahora podemos decirle: Señor, somos tus hijos, vivimos para ti, somos tuyos y queremos morar contigo. Iglesia, te invito, sigue buscando a Dios, sigue orando, que todo este tiempo sea para que nos unamos como familia, que estemos juntos y podamos compartir las misericordias de Dios. Que podamos tener un tiempo de búsqueda, que podamos hacer Santa Cena. Algunos hermanos me han comentado: pastor, estamos haciendo Santa Cena. ¡Qué bueno! Unge tu casa, pon el pacto sobre tu casa y di: aquí hay un límite, no llegará la muerte, no llegará la calamidad, porque estamos bajo la poderosa mano de Dios. Tú y yo dependemos de Él. Así es que, iglesia, una vez más, qué gusto, qué bendición poder compartir la palabra de Dios contigo, poder estar una vez más aquí. Queremos invitarte para que el domingo nuevamente nos sintonices. Estaremos nuevamente empezando la oración desde las 11:30. Vamos a empezar nuestro servicio a las 12 y vamos a traer nuevamente palabra de Dios, palabra de bendición, de fortaleza. Nuestro deseo es seguir bendiciendo tu vida.
No podemos reunirnos en un lugar, no podemos reunirnos en el santuario, pero podemos llegar a tu casa, a la comodidad de tu casa, ahí donde estás. Sí, ahí te puedo ver en tu casa, esperando la palabra de Dios. Ahí puedo ver cómo podemos reunirnos y decir, Señor, aquí estamos y queremos oírte. Así es que, iglesia, sigamos adelante. Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra? Quiero dejarlos con mi hija para que les dé algunos anuncios y sigamos adelante, iglesia. Les amo, los bendecimos y seguimos nuevamente transmitiendo desde casa. Bendiciones a todos. Que el Señor los bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea sobre cada uno.